Hola a todos, somos Juan Sebastián Navarrete y Juan Martín Rueda y hoy les vamos a hablar de los contratos innominados y los pactos adjuntos. Tito es un reconocido artista de Roma. Muchas de sus obras están colgadas en las casas más prestigiosas de las mejores familias romanas. A su vez, está casado sine manus con Sempronia. Por esta razón, la patria potestad de Sempronia pertenece a su padre, el gran joyero Ricaurte. Este mismo adora a su hija y siempre ha sido su consentida por ser la hija menor. Un día caluroso en Roma, Sempronia le comentó a Tito que quería ir a comprar pan para el desayuno. En ese momento, Tito le recomendó a Sempronia que no saliera, porque le habían dicho que gracias al calor habían visto varias serpientes rondando por las calles de Roma. Sempronia no le prestó mucha atención a Tito y partió. Tito, antes de que saliera Sempronia, le recordó que recogiera la carreta de su padre, la cual estaba bajo la posesión precaria del transportador de trigo. Ricaurte le había concebido mediante un pacto precario la posesión, mas sin embargo el transportador no había querido volver la carreta, por lo cual Ricaurte impuso un interdicto precario ante un tutor tribus, y este mismo ya había dictado un interdicto resolutorio, por lo que el transportador tendría la obligación de devolver la carreta de inmediato, por lo cual Sempronia se dispuso a recogerla y llevarla a casa de su padre. En el momento en que Sempronia iba a cruzar el riachuelo que se desprendía del río Tíber, una serpiente venenosa la mordió en el pie izquierdo. Sempronia intentó llegar a su casa, mas sin embargo el veneno de la serpiente la mató antes de llegar. Al ver esta situación, Tito, preocupado, fue a comentarle a Ricaurte. Al ver la situación, Tito empezó a analizar el tema de la muerte de su esposa y recordó el pacto de restitución de la dote, y empezó a pensar de qué manera podría quedarse con la dote. Por esta razón, Tito le comentó a su amigo Nefasto la situación. Con lo que no contaba Tito era que Nefasto a su vez era íntimo amigo de Ricaurte, y este, sin pensarlo dos veces, fue y le dijo todo lo relacionado con el caso de Tito a Ricaurte. Al percatarse de la situación, Ricaurte decidió tomar cartas en el asunto antes de que Tito quisiera restituir la dote a su favor. Ricaurte rápidamente fue donde su amigo pretor y le comentó. El pretor, en ese momento, le dice que no tiene nada que preocuparse, pues la dote fue constituida de manera perfecticia y en caso tal puede proferir una acción lex auxiliaria y asimismo poder estar tranquilo en que iba a recuperar la restitución de su dote. Ricardo, al oír esto, se tranquiliza, mas sin embargo siente compasión por su yerno, por lo que también le pregunta a su amigo el pretor qué podría hacer para darle algo por la muerte de su hija. El pretor le comenta a Ricaurte acerca del pacto de donación, por el cual puede transferir la propiedad de su caballo preferido, el Zeus. El pretor, a ver la voluntad de donar el caballo a Tito, se dispuso a preguntarle a Ricaurte los siguientes requisitos. Dijo Ricaurte, ¿estás consciente de que esta donación se generará como un acto entre vivos? Así es, señor pretor, contestó Ricaurte. ¿Estás dispuesto tú a enriquecer a tu yerno dándole tu caballo y tú perderlo y asumir ese empobrecimiento? Así es. ¿Y tu yerno está dispuesto a enriquecerse con tu caballo? Así es, señor pretor, contestó Ricaurte. Entonces sí cumple los requisitos y tu donación es viable. Una vez hecha la donación, Ricaurte pensó y decidió mejor que la condición por la cual iba a donar el caballo iba a estar sometida a la traditio. Por eso mismo, para que su yerno pudiera tener la posesión de su caballo Zeus, tendría que darle a su nieta una cadena de oro en honor a su madre. Por lo cual, cuando Tito le diera la cadena de oro a su hija, él procedería a embarcar el caballo hacia la casa de Tito y de su nieta. Los contratos innominados bilaterales son aquellos contratos que no estaban regulados por el derecho civil romano, pero no porque no llevaran nombres estos contratos, como por ejemplo la stimatium, sino porque la acción, sus obligaciones u objeto no estaban codificados. Vamos con dos clases de los contratos innominados. Los do ut des, doy para que des, y el fatio ut facias, hago para que hagas. En el primero, en el doy para que des, encontramos el contrato de la permuta, y en el segundo, hago para que hagas, el de la transactio. Empecemos con la permuta. Es un contrato principal, oneroso, conmutativo, instantáneo e innominado.
Imaginemos que estamos en Roma. El ciudadano sui iuris Justino acuerda con su amigo, también su ciudadano sui iuris, Petroncio, la entrega en permuta de su caballo semental Linus a cambio de 15 esclavos que necesitaba para trabajar un fundo de su propiedad. En este caso, tanto Justino como Petroncio están en calidad de permutantes. Justino, cumpliendo con lo antes pactado, entregó al caballo Linus a Petroncio esperando que éste le diera, en contraprestación, los 15 esclavos acordados. Sin embargo, solo recibió a 12 de estos, viendo incumplido lo principalmente pactado entre ambas partes, ya que la entrega del caballo obligaba a Petroncio a cumplir enteramente con su obligación contractual. Justino, molesto con Petroncio, impone una actio prescriptis verbis contra el mismo Petroncio, buscando recibir la contraprestación debida e incumplida por Petroncio, entendiendo que esta acción tutelaba las obligaciones contraídas dentro del contrato innominado de permuta. Petroncio, por eso, ofrece un pacto a Justino para poner fin al litigio y extinguir las obligaciones que están en discusión. Acá entramos con el pacto de la transacción, que es accesorio, oneroso, conmutativo, instantáneo e innominado. Para eso, Petroncio le ofrece a Justino renunciar al cobro de los perjuicios causados por su incumplimiento del contrato celebrado a cambio de la entrega de 2 esclavos más de los 3 que ya debía. Estos perjuicios eventualmente correspondían al daño emergente causado por la falta de mano de obra en el fundo y al lucro cesante por los frutos que el mismo fundo no produjo. Sin embargo, para que Justino renuncie a las pretensiones en el litigio, Petroncio debe entregar los 5 esclavos ya pactados en la transacción, que es el acto que permitiría extinguir la obligación que se contrajo cuando Petroncio recibió al caballo Linus. Ahora, vamos con las otras dos clases de contratos innominados. Está el do ut facias, doy para que hagas, y el fatius des, hago para que des. En el primero, doy para que hagas, encontramos la donación de cargos y en el segundo, hago para que des, la estimatio. Entonces, empecemos primero con la donación de cargos, que es un contrato principal, gratuito, conmutativo, sucesivo e innominado. Pues vamos a Roma para un caso y explicar este tipo de contrato. César es un ciudadano sui iuris romano, propietario de 3 caballos sementales llamados Referi, Héroe y Sevillana, y además un potro llamado Cambalache que está valuado en 2000 denarios y que aún no está adiestrado. Este potro es el favorito de su mejor amigo, pero César quiere salir de los gastos que le genera adiestrarlo. César, buscando salir de los gastos que requieren adiestrar al potro, se dirige al famoso adiestrador Cornelius y le propone: Cornelius, yo le dono a usted mi potro Cambalache, que está sin adiestrar. Usted lo puede criar y utilizar a su gusto, pero sí lo tiene que adiestrar. Además, ese potro es el favorito de mi mejor amigo, así que cuando él quiera montar el caballo, usted debe permitirlo. César, en calidad de donante, se da cuenta que el donatario, Cornelius, no permitió que su amigo pudiera montar el caballo y tampoco lo adiestró después de un tiempo. Por tal motivo, César interpone una actio prescriptis verbis para exigir el cumplimiento de la prestación que se estipuló en la donación. Sin embargo, Cornelius dice que prefiere devolver el caballo. César, molesto, acepta igualmente y extingue la obligación por mutuo disentimiento. Y aquí viene el otro tipo de contrato, el contrato a estimatio, que es un contrato principal, oneroso, aleatorio, sucesivo e innominado y hace parte del fatio ut des. Sigamos con el caso. César, luego de recibir nuevamente el caballo, sigue sin ganas de asumir los costos que trae Cambalache. Por eso, le propone a su mejor amigo, Teselio, que va a tomar la figura de consignatario, que tome el potro para realizar su venta en un valor superior al avalúo, y así tome el excedente de la venta de los 2000 denarios, los cuales deberá entregar a César, que es el consignante. Si así sucede, se extingue la obligación por pago o cumplimiento. En caso de que no se logre realizar esa venta, Teselio deberá devolver a Cambalache a su propietario César, o, en caso de realizar de pronto la venta por un valor menor, deberá reconocerle lo que le falta a César. Si no, éste podrá realizar una actio estimatoria. Bueno, ahora pasamos a los pactos adjuntos. Hay pactos adjuntos en los contratos de buena fe y también en los contratos de derecho estricto. Pero hay dos clases de pactos. Está el pacto incontinenti, que es el tipo de pacto que se realizaba antes del nacimiento del contrato. ¿Por qué? Porque para poder pactar esto se tenía que hacer en ese momento para que fuera protegido por las mismas acciones judiciales que protegían al contrato de buena fe.
Estos pactos eran accesorios y agregados a esos contratos. Y la segunda clase es la ex intervalo, que son pactos que resultaban en una renovación o nueva convención, pero se hacían posteriormente al nacimiento del contrato y no tenían una acción judicial para exigir su cumplimiento, pero sí tenían exceptio. Ahora vamos a explicar estas dos clases en dos casos. Entonces, en el primero, vamos a explicar un pacto incontinenti en un contrato de buena fe. Por ejemplo, Reus está vendiendo su casa a Mateus, pero en el momento que se da la promesa del contrato de compraventa, Reus, que es el vendedor, hace un pacto incontinenti con Mateus, que es el comprador. En este pacto se establece el pago de una cuota inicial del valor de la casa, el cual, en caso de que no se lleve a cabo el contrato de compraventa, por causa atribuible al comprador, éste deberá perder el dinero anticipado. Pero, en caso contrario, si la causa es atribuible al vendedor, éste deberá regresar el dinero al comprador más una sanción económica. Ahora vamos con el segundo caso, donde vamos a mostrar un pacto ex intervalo en un contrato de derecho estricto. En un contrato de derecho estricto, como es el mutuo, que es aquel donde una persona mutuaria recibe de un prestante mutuante una cantidad de cosas que son fungibles. Entonces, hagamos de cuenta que Reus, que es el mutuario, recibe de Mateus, mutuante, 5.000 denarios para construir su casa. Sin embargo, Reus se ve colgado con el pago del préstamo. Entonces, para garantizar el cumplimiento de su obligación, realiza un pacto ex intervalo, es decir, posterior a la firma del contrato, en el cual constituye una hipoteca sobre un bien inmueble de cuerpo cierto de su propiedad para garantizar el derecho del acreedor, que es Mateus.